Por supuesto, en una guerra la situación humanitaria empieza a preocupar bastante, más en las zonas de Irán y la evacuación, los masivos desplazamientos en el Líbano, bombardeos. El primero fue en una escuela que ha dejado centenares de muertos, entre ellos niños. Y el hambre, la desnutrición en los más pequeños también pues, es un tema que no solo preocupa a la organización Acción contra el Hambre, sino también a organizaciones internacionales gubernamentales. La Organización de Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos ha mostrado también en las últimas horas su preocupación sobre la situación humanitaria allí en Irán. Jean Rafael Coutu es responsable para Oriente Medio de la organización Acción contra el Hambre. Señor Coutu, gracias por estar con nosotros, por esta conexión para Noticias Caracol en Colombia. Se encuentra usted en España a esta hora. Adelante. Sí, buenos días. Gracias por recibirnos y gracias por dar un poco de visibilidad a lo que está pasando efectivamente en el contexto común del Líbano, que sufre un poco de la repercusión de esta escalada de violencia que vemos en Oriente Próximo. La situación en el Líbano estamos volviendo a la misma situación que en octubre de 2023, cuando hubo estos bombardeos o primeros bombardeos israelíes. Lo que sí vemos es que un aumento dramático de los desplazados internos, la población del sur evacua la zona de combate, intensivos bombardeos en el sur, intensivos bombardeos también en el Valle del Bekaa, que es la frontera con Siria, pero también en la parte sur de la capital, Beirut. Se estiman al menos 200.000 personas que han dejado sus casas y que necesitan ayuda humanitaria ahora mismo, que se traduce por agua potable, que se traduce por cobijos, lugares para dormir. Nuestros colegas en Beirut nos explican que ya se ve en la capital mucha gente viniendo, buscando refugio en la capital, durmiendo en su propio coche porque no hay sitios para ellos. La situación es una situación muy tensa y estamos muy preocupados de lo que podría ocurrir en las próximas semanas si la situación efectivamente en Irán no mejora. Señor Coutu, usted me da pie para profundizar mucho más en un tema que usted acaba de tocar y es el desplazamiento. ¿Cómo se está viendo? ¿Qué le reportan a usted esa dinámica masiva de desplazamiento desde los suburbios de este sur del Líbano, donde ha advertido en las últimas horas pues Israel que ha intensificado sus ataques? ¿Gente que duerme en el carro, me dice usted? Sí, son gente que ya que habían vuelto a sus casas hace un año tras el alto del fuego y se habían vuelto al sur del Líbano, en esta zona donde hay una presencia de los grupos del Hezbollah que han lanzado cohetes hacia Israel. Y siempre en esta tensión que tenemos permanente, hay que recordar que hay un alto al fuego que tomó lugar hace un año, pero desafortunadamente desde este alto al fuego se ha observado más de 11.000 violaciones del espacio aéreo por parte de Israel. Entonces, el alto al fuego nunca realmente se ha implementado, siempre hemos notado esta tensión, pero las personas habían vuelto a sus casas en el sur del Líbano. A raíz de los últimos días y de los bombardeos intensos israelíes, tanto de día que de noche, ya las personas están buscando un refugio, la gente está cansada. Yo estaba hace poco ahí en el Líbano y hablando con campesinos, con gente, lo único que buscan es la paz. Pero había que entender que también en el sur del Líbano la frontera estaba ocupada por las fuerzas israelíes. Había una franja de entre 3 y 5 kilómetros completamente ocupada por Israel y ahí en esta zona no se podía entrar sin permiso de Israel. Ahora se está hablando de una posible también incursión israelí con tropas, tropas terrestres para ir retomando más territorio dentro del Líbano. Lo que la gente, sabiendo lo que ha pasado en el futuro, han preferido buscar refugios en zonas más tranquilas, si puedo llamar así, del Líbano, en zonas de el norte, les llaman Mont Libanon, alrededor de Beirut, o al norte, en zonas más tranquilas por el momento. ¿Cuál es la situación, señor Coutu, en esos refugios al norte? ¿Están ya llenos? ¿Hay hacinamiento?
No, entonces, el problema es que no hay para todo el mundo y se estiman que podemos llegar a cifras como la última vez de 1 millón de personas desplazadas dentro del propio país. En el pico del caso que hemos tenido y en lo que nos basamos para hacer estas previsiones, hay gente que dormía en la calle, que dormían en edificios no terminados. Era el caos en Beirut, la gente parcaba los coches hasta en la autopista de Beirut porque no había sitio para estar. Las escuelas servían de refugios, entonces los niños no pueden ir a las escuelas. Habría que adaptar todos esos sitios que a veces cuando son edificios no terminados no tienen acceso al agua, no hay acceso al saneamiento. Estas personas también tienen que dejar sus cosas, no tienen dinero. Entonces tenemos que poner todo en marcha este protocolo de asistencia. Lo hacemos en coordinación con Naciones Unidas, lo hacemos en coordinación con el gobierno libanés, pero sí hay que responder a estas necesidades de por lo menos 200.000 personas, pero como le digo, podemos subir y lo prevemos puede llegar hasta 1 millón si se intensifica los bombardeos, como desafortunadamente lo prevemos. 1 millón de personas desplazadas. Podría ser, sí. Y es desplazamiento interno porque la situación en las fronteras es complicada, es decir, no tienen a dónde ir. Bueno, son personas, son libaneses, entonces para ellos en el momento no buscan el refugio fuera de Siria, sí que vemos algunos refugiados sirios que vivían en el Líbano, prefieren volver a Siria hoy, aunque las condiciones no estén óptimas, pero prefieren volver a Siria. Los libaneses por el momento se quedan dentro del país porque esperan que eso no va a durar, entonces se han basado un poco sobre lo que ha pasado hace un año, se van a buscar en casa de familiares, de amigos, cuando tengan. Si no, se quedan ahí, como le he dicho, en escuelas, en lugares donde se le pueden hospedar. Y estas personas no van a poder salir del país y no quieren salir del país. Lo que quieren es volver y quedarse, vivir en el sur, pero la situación al día de hoy es complicada y mientras tanto tenemos que poder acceder a estas personas. Y hay personas que hay que tomar en cuenta que no van a poder salir porque tienen discapacidades, porque no quieren salir de estas zonas. Y el derecho internacional es muy claro, no se puede obligar a una persona de salir de una zona. Y si estas personas se quieren quedar en estas zonas de combate, las partes del conflicto les tienen que proteger y tienen que dejar acceso a los humanitarios. Y es algo también que pedimos a la comunidad internacional y asegurar que nosotros, ONGs, podamos tener acceso a estas personas, pero siempre no tenemos este acceso porque hay una parte del conflicto, que puede ser Hezbollah o Israel, no nos dejan acceder a estas zonas. Claro, hay una cifra de Naciones Unidas, alrededor de 50.000 sirios que viven en el Líbano han huido a través de la frontera hacia Siria. Imagínense, Exacto. llegaron al Líbano buscando una relativa tranquilidad y se encontraron con esto. Exacto. Hoy hemos visto distintas imágenes. Voy a tratar de ordenarlas porque son varias noticias muy impactantes, señor Poitou. La primera, me gustaría hablar del inicio de esta guerra cuando veíamos un bombardeo a una escuela donde murieron centenares de personas, esto en Irán. ¿Ustedes qué información tienen? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en esa escuela? ¿Cómo es esa escuela, señor Poitou? Ahí no tengo mucha información porque la Organización de Acción contra el Hambre no está presente en Irán. Lo único que le puedo decir es que el derecho internacional, claro, hay que proteger a los civiles en zonas de combates. Y si pasa y se demuestra que efectivamente, como se piensa, no tengo la información, pero si se confirma que efectivamente un misil de americano o israelí ha destruido esta escuela y ha matado a unas centenas de personas y son niñas, es importante que haya un trabajo de revisión de cuenta y de responsabilidades. Eso se tiene que investigar y que sea, cualquier sea la parte, las reglas son las mismas para a todo el mundo y tenemos que, en tiempo de guerra, cualquier parte del conflicto tiene la obligación de proteger a los civiles. Claro. Señor Poitou, déjeme preguntarle por esto. ¿Crece el nivel o hay riesgo de que aumenten los niveles de desnutrición para los niños en Líbano?
Para que haya un nivel de desnutrición muy aguda, puede decir, como hemos podido observar en Gaza, necesitamos un proceso con una cierta, toma un cierto tiempo, ¿vale? No se va así de un día para otro. La malnutrición que vemos en Gaza, la aguda, la persona con los cuerpos, con los osos, cuando vemos casi los huesos, así, o la que solemos tener en África, no es algo que vamos a ver. Pero sí lo que vamos a ver es gente que van a empezar a comer menos, que se van a saltar una comida porque no tiene comida o porque no tiene suficiente dinero para comprarse algo. No puede diversificar su dieta. Y efectivamente, si esto se prolonga, eso sí que tiene un impacto. Y las personas más afectadas por ese tipo de situación son los niños de menos de 5 años y las mujeres que están en fase o embarazadas o en fase que tiene que aletar a dar están con niños recién nacidos. Son las personas más vulnerables y son ellas que siempre cuando se conduce una respuesta humanitaria se prevé trabajar con estas y dar los elementos de comida, de agua a estas personas en prioridad para evitar casos futuros de malnutrición. Sí, hay otro punto. El Programa Mundial de Alimentos, señor Puetú, ¿puede estar en riesgo debido a esta situación en el Líbano? ¿Allá hay Programa Mundial de Alimentos? ¿Está presente? ¿Qué magnitud tiene y qué importancia? Por el momento diría que tenemos suficiente stock o comida para responder a esta emergencia. Lo que sí necesitamos es, por supuesto, hay que responder a las necesidades. Los equipos ya están trabajando, Acción contra el Hambre, pero las otras organizaciones tienen estos planes de respuestas que pueden permitir de responder a la emergencia actual durante un par de semanas, durante un mes. Eso no tengo las cifras, pero es un poco lo que siempre tenemos en stock para responder. Lo que sí es necesario es que los gobiernos internacionales, los donantes, vayan apoyando la respuesta metiendo un poco de dinero para que también nosotros sabemos dónde comprar estos materiales, que sea dentro del propio país o importarles. Y es ahí donde es necesario que estos donantes, gobiernos, sí pongan a disposición apoyo financiero para responder a la situación. Pero antes de todo, lo que necesitamos es una respuesta política, porque podemos dar agua, podemos dar un cobijo, podemos dar medicamentos, pero sin una solución política a ese conflicto, la situación va a perdurar y nuestra respuesta estará limitada y pondrá siempre las personas en peligro. Señor Puetú, la situación de abastecimiento se empieza a dificultar por cuenta de esto que está pasando allí en el Líbano, los mercados, la gente cuando comienza a resguardarse, toda esta situación en las calles, ¿ustedes cómo la pueden palpar? Todavía no tenemos esta situación porque diría que ya tenemos acceso es un país que funciona normalmente, donde no hay realmente problema de abastecimiento. Lo que sí vemos son las personas que han tenido que dejar sus casas, que han tenido que dejar todos sus bienes personales, a veces que han tenido las casas destruidas. Sí que estas personas no tienen a veces ni dinero para comprar. Son estas personas que tenemos que ayudar en prioridad. Yo diría que tenemos suficiente para poder responder por el momento, pero sí que se necesita, me repito, apoyo de la comunidad internacional, porque esa ayuda seguramente la vamos a tener que mantener unas semanas, un par de meses, si nos basamos en los últimos hechos del año pasado. Y por eso es importante de contar con el apoyo de la comunidad internacional a ese nivel. Claro, eso es bien, bien interesante. Señor Puetú, o sea, es decir, acción contra el hambre en Oriente Medio, ¿qué países tiene? ¿Ustedes qué países atienden? Entonces nosotros desde Acción contra el Hambre estamos presentes en varios países, el Líbano, por supuesto, como lo estamos comentando, pero también estamos en el territorio ocupado palestino, tanto en Gaza que en Cisjordania. Estamos en Siria, en Jordania, Yemen, Irak y también estamos en Egipto. Nuestra respuesta principal a raíz de la escalada de la violencia se observa en el Líbano, es el país más afectado, diría, pero también estamos
preparando posibles respuestas en Irak, Jordania y Palestina. Sí, en Irán la presencia todavía no la tienen allí. Todavía no tenemos esta presencia. Las condiciones al día de hoy seguimos con otras ONGs que trabajan ahí. La situación de dentro, por el momento, es una situación sobre todo, no hay crisis humanitaria, es una crisis política que hay, es un conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos y Israel, pero que sí estamos monitoreando la situación y estaríamos dispuestos a ayudar a cualquier tipo de respuesta Claro. si hay necesidades humanitarias que cubrir. Pues señor Poitou, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Muchas gracias a vosotros.